Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Giraldo Rojas y junto a mi compañero Jean Manuel Toro Suárez vamos a explicar el tema de la relación entre las ondas electromagnéticas y los campos eléctricos y magnéticos. Para introducir esta explicación, lo decidimos porque se ha aplicado a la ingeniería de sistemas, porque las ondas electromagnéticas están presentes en todas las tecnologías inalámbricas, como son el Wi-Fi, las redes telefónicas, el Bluetooth, el GPS y los microondas. Estas ondas no necesitan un medio para propagarse, y esto se debe a que esto es gracias a la interacción entre los campos eléctricos y magnéticos. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es un campo electromagnético. Entonces, ¿qué es un campo electromagnético? Un campo electromagnético es una perturbación formada por el campo eléctrico y el campo magnético. Y entonces, ambos campos se oscilan entre sí perpendicularmente y se regeneran mutuamente mientras dejan por el espacio. Entonces, aquí podríamos ver lo que sería la ecuación de la onda electromagnética, que sería lambda, que es igual a c, que c es la constante de la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, sobre f, que sería la frecuencia. Y entonces esas dos se combinan para poder generar una onda electromagnética. Bueno, y las ondas electromagnéticas nacen de dos ecuaciones muy importantes, como la son la ley de inducción de Faraday, que significa que un campo magnético que cambia con el tiempo genera un campo eléctrico, y la otra ley es la de Ampère-Maxwell, que significa que un cambio de un campo eléctrico en el tiempo genera un campo magnético. Lo que hace esto es que E y B se crean mutuamente, y esto lo que genera es que la onda se propague sin necesidad de materia. Bueno, yo ahora les voy a explicar cómo hacemos para obtener la ecuación de la onda, que es combinando la ecuación de Faraday más la ecuación de Maxwell, y de la combinación de las dos ecuaciones se forma la ecuación de onda para el campo eléctrico, que sería esta para el campo eléctrico, y también sería para el campo magnético. Y la diferencia solamente que cambia el la B por la E, pero es prácticamente la misma fórmula. Y entonces de estas fórmulas, como son prácticamente la misma, sale la ecuación de la propagación de la luz, o mejor llamada la ecuación de la velocidad de la luz, que sería C es igual a 1 sobre raíz de MO sobre EO. Bueno, ya pasando a los ejemplos de la vida real, aplicados a lo que es la ingeniería en sistemas, a las telecomunicaciones, voy a explicar cómo funciona, por ejemplo, el Wi-Fi, el Bluetooth, pues que son como las más conocidas dentro de nosotros. Las ondas electromagnéticas son vibraciones de campos eléctricos y magnéticos. Esto lo que hace es que la onda se propague sin necesidad de cables ni de alguna materia. Entonces esto se propaga entre antenas que mandan información. Esto se puede hacer modificando la onda, que puede ser modificando la frecuencia, la fase y otras características. Entonces una antena la manda y otro lo recibe, y pues así es que se comunican entre sí. Aquí el papel que juegan los campos eléctricos y magnéticos es que uno le mete una señal eléctrica que varía muy rápido, y esa corriente genera un campo magnético variable. Ese campo magnético crea un campo eléctrico variable, y entonces ambos campos se desprenden de la antena, que es la onda electromagnética. Entonces aquí voy a explicarles lo que es una fórmula, que anteriormente explicando la fórmula de este, entonces este es C, que es la constante de la luz, y esto suele ser como la frecuencia del internet. Podemos ver de que es 0.125 metros aproximadamente, lo que significa que a menor gigahercios es mejor el internet, porque si aumentamos acá 5, pues aquí la distancia va a ser mayor. Entonces esto nos dice que pues no es tan recomendable, o simplemente que es mejor 2.4 gigahercios. En conclusión, podríamos decir que las ondas electromagnéticas se crean gracias a un campo eléctrico variable genera un campo magnético, y también lo contrario, que un campo magnético genera un campo eléctrico. Entonces,
Esta interacción, según descrita por las ecuaciones de Maxwell, puede dar como cierto origen a las ondas que se propagan por el espacio, como lo puede ser el Wi-Fi, la radio, las comunicaciones satelitales o incluso la propagación de la onda. Por ejemplo, tenemos este ejercicio que es bastante fácil, que sería: a nuestra casa llega una señal de radio con una frecuencia de 5 MHz. Desde la estación de emisión de ondas de radio se ocupan hasta nuestra casa 200 de longitud de las ondas. Determina qué distancia de la emisora de señales de radio se encuentra nuestra casa. Entonces, me parece algo complicado, pero en realidad es bastante fácil. Tenemos dos puntos: el A y B, que sería el A, que sería la estación de las ondas, y el B, que sería pues, nuestra casa, cualquier tipo de casa. Entonces, a través de ella van llegando las diferentes ondas. Serían todas estas de acá hasta llegar a nuestra casa. Y cada onda, cada longitud de onda equivale de acá hasta acá. Eso sería una longitud, entonces, que sería otra longitud, y así. Se supone que tenemos 200 de longitudes de las ondas, sería de estas. Y tenemos también la frecuencia, que sería que la frecuencia es 5 MHz, la conversión sería 5 por 10 a la 6 hercios. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es la distancia que hay desde la estación de ondas hasta la casa, tomando en cuenta las longitudes? O sea, ¿cuál es la distancia que hay de todas estas longitudes de las ondas? Entonces, para eso, importante para poder resolverlo, tenemos que tener en cuenta la fórmula de la velocidad de la luz, de la constante de la velocidad de la luz, V, que es igual a C, que es la constante de la velocidad de la luz, tomando en cuenta que está en el espacio. Está en el espacio la velocidad de la luz en esta ecuación. ¿Qué sería? Que sería 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Pero tomando en cuenta nuevamente que está en el espacio. Entonces, para poder resolverla, no se complicó en realidad, es solamente multiplicar una longitud de la onda, que ya tenemos 200, pero solamente uno multiplicarla por la frecuencia. Y entonces esta fórmula, esta multiplicación va a ser igual a la constante C, que es la de la velocidad de la luz, que sería esta acá. Entonces, convertimos esta F en la fórmula que está acá, que sería entonces longitud de la onda por 5 por 10 a la 6 hercios. Y esto se supone que la multiplicación de estas dos va a ser igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y entonces, pasando acá un poquitico, haríamos es la conversión. ¿Cómo haríamos para poder resolver esto? Pues simplemente es más simple que solamente pasar la frecuencia que está multiplicando, la pasamos a dividir. Entonces sería longitud de la onda es igual a 3 es igual a 3 por 10 a la 8 sobre la frecuencia, que sería 5 por 10 a la 6, y resolviendo esta división nos daría 60. Pero 60, ¿qué es la cosa? 60 metros sería. Pero entonces, como tenemos 200, entonces estos 60 se multiplican por las 200 longitudes. O sea que el resultado sería de 12.000 de la distancia. La distancia total que hay desde acá hasta acá, tomando en cuenta las longitudes, sería de 12.000 metros, y transformado a kilómetros sería 12 kilómetros, que sería nuestra respuesta final. 12 kilómetros que hay desde acá hasta acá.
Y pues esa sería la respuesta del electrón.